Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un privilegio estar de nuevo con vosotros y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es bueno, como suelo decir, leer la palabra de Dios cada día, pero es mejor profundizar, escuchar y meditar para que esos tesoros que en ella se encuentran sean revelados. Dios nos promete a sus hijos, a su familia, a su pueblo, a su iglesia, que nos revelará los tesoros escondidos y los secretos que se encuentran guardados en su palabra, para que sepamos que Él es el único Dios verdadero, que al adoptarnos como hijos nos dio una nueva identidad y nos llama por nuestro propio nombre, y por tanto quiere tener una relación de intimidad con nosotros. Los tesoros tienen gran valor, así que estos tesoros que se encuentran escondidos en la palabra de Dios, esa palabra que da vida y transforma a las personas, debemos tratar de que sean revelados a nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 2, verso 3, Pablo declara: en quien, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debemos, por tanto, buscar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo sea revelado, ese verbo, esa palabra hecha un ser humano, y así podamos recibir sabiduría del cielo. El amor de Dios, que es su esencia, es revelado a todo ser humano solo a través de Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta, también nos dice, en el capítulo 1, verso 2, hace un énfasis sobre que en Él, en Jesucristo, está la vida misma, y les fue revelado a ellos, dieron testimonio de ellos, y anunciaron que Él es la vida misma, la vida eterna. Estaba primeramente con el Padre, y luego les fue revelado. Jesucristo fue revelado a sus discípulos con su presencia física. Hoy Jesucristo se revela a todo ser humano que lo desee por medio de su palabra. Bien, pues vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy. El reino de los cielos se ha acercado, consiste de poder y Dios lo ha dado. Enfermos son sanados, muertos levantados, el reino de los cielos ha llegado. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha manifestado. Cautivos liberados, perdidos rescatados, el reino de los cielos ha llegado. Sí, el reino ha llegado, a su pueblo el Señor ha visitado. Sí, el reino ha llegado, maravillas y prodigios ha mostrado. Es el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, consiste de poder y Dios lo ha dado. Enfermos son sanados, muertos levantados, el reino de los cielos ha llegado. Justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha manifestado. Cautivos liberados, perdidos rescatados, el reino de los cielos ha llegado. Sí, el reino ha llegado, a su pueblo el Señor ha visitado. Sí, el
reino de Dios. Como podéis suponer por esta alabanza, hoy quiero hablaros del reino de Dios. La manifestación dinámica del reino de Dios se establece con la venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en la predicación de Juan el Bautista, Juan vino predicando el arrepentimiento, porque el reino de Dios se había acercado. El ser israelita no aseguraba la entrada a dicho reino. Además, las obras debían acompañar al arrepentimiento. Debía haber unas obras que demostraran un arrepentimiento verdadero. A pesar de la aparente semejanza entre el mensaje de Juan el Bautista y el que Jesús presentaría un poco después, no era el mismo. Todavía Juan imaginaba un reino político y terrenal. Cuando vio que no surgía tal reino, Juan envió mensajeros para preguntar a Jesús, y Jesús contestó, en efecto, que la presencia del reino de Dios se verificaba en la curación de los enfermos, en la resurrección de los muertos y en la predicación del Evangelio a los pobres. El carácter del reino traído por Jesús no era político, ni literal, ni terrenal, pero se demostraba en obras que apuntaban hacia una restauración espiritual total. En Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 leemos, dice que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No se puede descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podemos decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. A su debido tiempo Jesucristo vino a esta tierra y con él el establecimiento del reino de Dios en dicha tierra. Los fariseos pensaban que el reinado de Dios en la tierra vendría acompañado de grandes señales visibles. Al venir Jesús a la tierra, el reinado de Dios empieza a ejercerse, se establece, y por eso les dice a los fariseos, el reino de Dios está entre vosotros, porque yo estoy entre vosotros. Los fariseos y los religiosos de la época no lo pudieron distinguir porque lo que esperaban era un Mesías que los redimiese de los poderes que les esclavizaban, o sea, el poder romano, utilizando la fuerza física y armas humanas. Pero Jesús nació en un pesebre, de una forma humilde, para que todos los seres humanos comprendieran que todos tienen acceso a Él. Jesús basa su reinado, el reinado de Dios sobre la tierra, en el amor y en la humildad, y no en la fuerza ni en armas físicas. Por eso en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Esto es el amor de verdad. El mal solo se vence haciendo el bien, y el bien es el amor verdadero. La prueba del verdadero amor es que es altruista, desea el bien ajeno antes que el suyo propio, incluso hacia aquellos que nos quieren mal y nos desprecian, o sea, nuestros enemigos. Y en el versículo 46 del mismo capítulo sigue diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los pecadores. Amar a los que nos aman tiene poco mérito. Eso también lo hacen las personas pecadoras incrédulas que no conocen a Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21, Pablo, siguiendo las enseñanzas de Jesús, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dicho de una forma popular, harás que se sonroje, que se le caiga la cara de vergüenza. Y en el versículo 21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejen que el mal los venza, más bien deben vencer el mal haciendo el bien. Y en Lucas capítulo 18, verso 17, Jesús también nos dice, les digo la verdad, el que no recibe, el que no acepte el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él.
El que no acepte el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo con la inocencia y la sencillez de un niño, no podrá verlo, no podrá reconocerlo. El orgullo y la prepotencia muchas veces ciega al ser humano. También hay algo muy importante. Para poder ver, para poder reconocer, para poder vivir en el reino de Dios hay algo imprescindible, que es haber nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, verso 3 vemos a Jesús respondiendo a Nicodemo, diciéndole: «Te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, nacimiento del Espíritu, que está muerto por el pecado, no puedes ver, no podrás reconocer el reino de Dios». Es imposible detectar, entender, ver y vivir en el reino de Dios si seguimos andando en nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza antigua y egoísta. Por eso la necesidad de ser una nueva creación a través del nuevo nacimiento espiritual. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, Pablo así lo expresa, cuando dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que todo aquel que le pertenece a Cristo, que le ha entregado su vida a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida maravillosa ha comenzado. Y en Romanos capítulo 14, verso 17, Pablo aclara en qué consiste el reino de Dios, diciendo: «Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu». Por tanto, para poder reconocer y vivir en el reino de Dios en esta tierra y después pasar la eternidad en el reino de los cielos, es necesario vivir en el Espíritu. En el Espíritu es necesario que produzcamos su fruto. Cuando andamos en el Espíritu, su poder nos permite vencer las obras de la carne y dar el fruto que Dios desea que demos, el fruto del Espíritu Santo. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 expone las características de este fruto, cuando dice: «Pero la clase de fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio». Y añade: «No existen leyes contra esas cosas. No harían falta las leyes si produjéramos dicho fruto». Y en 1 de Corintios capítulo 4, verso 20 también dice: «Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, o sea, en palabrería, sino en vivir por el poder de Dios». El reino de Dios no consiste en intentar convencer a la gente, no lo vamos a conseguir. Hacer que los demás reconozcan el reino de Dios con nuestra palabrería es imposible. Solamente lo podremos conseguir a través del poder, la dinamita, el dinamus del Espíritu Santo. Ya lo dijo Jesús cuando dio la orden a sus discípulos de permanecer en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así: «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y serán mis testigos». Esta palabra testigo significa mártir, que significa testificar a Cristo aún con el riesgo de perder la vida. Y dice: «Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra». Esto es simbología de nuestra orden de evangelización, empezando por los más cercanos a nosotros y luego ir ampliando el círculo. También debemos saber que ninguno que vive en pecado, o sea, que practica el pecado de una forma habitual, podrá reconocer el reino de Dios en la tierra y luego continuar por toda la eternidad en el reino de los cielos. Así lo asegura Pablo en Efesios capítulo 5, verso 5, donde dice: «Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo». A modo de resumen, se puede decir que para reconocer, que para ver y vivir en el reino de Dios, son necesarias las siguientes cosas. Primeramente, ser hijo de Dios a través del nuevo nacimiento. Aceptar el Evangelio, aceptar la palabra de Dios con la inocencia y sencillez de un niño. Reconocer la soberanía de Dios, o sea, la máxima autoridad, y aceptarla. Y por último, vivir en el Espíritu para poder someter las obras de la carne y así poder producir su fruto.
y de esta manera agradar a Dios. En Romanos capítulo 8, verso 13, Pablo nos advierte: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto habla de una muerte espiritual, habla de condenación. Mas ahora bien, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, o sea, tendréis vida eterna. Si vivimos obedeciendo la vieja naturaleza, o sea, nuestra carne, nuestra forma de vivir antigua, moriremos, nos condenaremos. Pero si mediante el poder del Espíritu hacemos morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, o sea, las obras de la carne, viviremos, tendremos vida eterna. Debemos saber, por último, que Dios, además de Rey, es nuestro Padre Celestial, y como un buen Padre quiere lo mejor para nosotros, quiere regalarnos sus bendiciones, su amor y su misericordia siempre. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios, hablando a su pueblo, nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes del Señor para nosotros son siempre planes para lo bueno, nunca para lo malo. Él quiere que tengamos un futuro y una esperanza llena de sus bendiciones. Y Jesús también nos lo dijo en Juan capítulo 10, verso 10. Dice: el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este es su plan. Pero el plan de Dios es otro. Dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El motivo y el deseo de mi venida, está diciendo Jesús, es darnos una vida plena, auténtica y abundante. Por tanto, ver, reconocer y vivir en el reino de Dios significa tener una vida plena y abundante, que es la vida que Dios quiere que vivamos y disfrutemos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Mi mayor deseo es que este gran tesoro que hoy he compartido contigo haya sido de bendición y que la palabra de Dios haya sido revelada a tu corazón. Recuerda, para poder reconocer y vivir el reino de Dios, debes ser hijo de Dios a través del nuevo nacimiento, aceptar la palabra de Dios con la inocencia y sencillez de un niño, reconocer la soberanía de Dios y aceptarla, y vivir en el Espíritu para así poder producir su fruto y de esta manera agradar a Dios. Os dejo con un gran mandamiento de Jesús que nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Debemos buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa y honrada, y Él nos promete que nos dará todo lo que necesitemos. Bien, pues recibe un fuerte abrazo fraternal de mi parte, que Dios te bendiga, te espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.